he dicho antes que cada vez van entrando, y fueron entrando, se fueron incorporando a lo que era el juego con la palabra y con la letra, ¿no? A lo que era la forma tipográfica. De hecho, mi primer libro, que lo publico en el 79, pues lo titulé El nudo de la sierpe, y está subtitulado Poemas tipográficos compuestos a mano por su autor. Yo lo que hice fue una pequeña maqueta, lápiz, y ahora me puse frente a la caja, frente a las cajas, y fui componiendo, como en lógico, letra a letra, pues el poema, y luego pues lo imprimí, claro, en la máquina tipográfica, no en OSE ni en digital como se hace ahora, ¿no? Bien. Entonces, un libro, Millán es uno de los españoles, de los que incorporan la imagen al texto. Por supuesto, otro es Gradolí en su Brigitte, y ya se llega a casos, por ejemplo, como el de Juan de Loxa, que en la exposición de París, que se tituló Lo experimental en lo poético, que la organizó Sarmiento, pues resulta que Juan de Loxa lo que manda es pues su fotografía de carnet de identidad. Así que yo creo que había un gran cambio. Y esa exposición, la de París, fue en el 81. El 81 y la organizó Sarmiento. Y hizo una antología de la gente que por entonces estábamos más activos en lo que es la poesía visual. Después, claro, termina la década conforme va la década de los 80 entrando, ya irrumpe el Mylar y la fotocopia y tal. Entonces cuando digamos, es la primera irrupción fuerte de la gente a la poesía visual. De los finales de los años 80-90 es cuando se hace una irrupción fuerte y digamos un desembarco con armas y bagaje de los artistas plásticos. Bueno, de hecho aquí ya lo digo, ¿no? Que son Ibirico y Pérez Sousa, son uno de los que publicaban aquellos fanzines, y el Mylar, que ya como César comentó ayer, pues ya abre la poesía y la poesía visual y otras muchas más cosas, pues prácticamente a la rosa de los vientos, ¿no? César, aquí lo tengo, pues claro, César hablando de Mylar, pues es que no, hay que tenerlo por todos lados. César pues empieza por aquellos años su labor difusora, como vimos ayer, en papel con el BOE del Sódico 21 y en internet, y voy a insistir ya en este hecho. Se populariza lo visual, y ahora tenemos, por ejemplo, ya entramos en lo que es la década del entusiasmo, la primera década del siglo. Entonces, veamos las que para mí, y creo que en general, han sido o fueron las 4 antologías más importantes. Dos antologías, un número de una revista y el catálogo de una exposición. Las 4 más importantes en cuanto a que sus autores, por los resultados que ofrecen, por los poetas que ponen, para mí son los que se han enfrentado al hecho de antologar de una forma más honesta. Honesta, naturalmente me refiero a la tercera y cuarta sección, a la honestidad en cuanto al tema sexual, etcétera, etcétera. Bien, tenemos la primera, que es la imagen de la palabra, poesía visual española, del recordado y malogrado por haber fallecido tan pronto José Carlos Bertrán, que es la primera selección digna de ser tenida en cuenta en esos años. Se publica en el 2002 por Ánfora Nova, muy cerquita de aquí, en Rute. Como sabéis, también Ánfora Nova lleva un movimiento de publicaciones muy importante, y además a ella le debemos los poetas visuales andaluces el haber publicado la primera antología de poesía visual andaluza. Que ahora ha sido la primera y única. Bien. Entonces, después aparece la Sin Par de Félix Morales Prado. Digo la Sin Par porque para mí es, y creo que en general, es la más científica y la más didáctica. Y me parece a mí que es la que
crea el canon, por lo menos de lo que es la década, por lo menos de lo que es la década. Y me atrevería a decir de lo que ha sido la poesía visual desde su inicio hasta el año que la publica, que es en el 2004. Creo que ahí prácticamente está el canon. Como es natural, falta alguna gente, creo que no sobra nadie, pero en fin, las faltas siempre ocurren por diversos motivos. La mayoría de las veces por causa de los herederos de los poetas, otras por negativas incomprensibles, y otras también porque los herederos ponen problemas o algunas fundaciones que necesitan el dinero, me imagino, desesperadamente, pues para que una editorial modesta, porque tampoco es una editorial muy fuerte, como fue Mare Nostrum de Madrid, que la lleva el director Santos San Villanueva, pues le pedía a la editorial un montón de pesetas terribles, que ahora no pudieron afrontar, por eso no figuran poemas de Brossa en esta antología, y ya mentaba a los culpables. Bueno, pero bueno, entonces así hay que decirlo. En 2007, en cuanto al tema de se alcanza para mí la cúspide, y es que Gradolí publica su primera antología, la segunda, se dice que nunca las segundas partes fueron buenas. Bueno, yo no voy a llegar a tanto, pero tenemos que agradecerle, la gente que no participó en la primera, tiene que agradecerle el estar en ella, porque solamente está en un libro firmado por Gradolí, ya hay que hincarse de rodillas y hacer todo tipo de movimiento de agradecimiento, ¿no? Y yo le agradezco, por supuesto, que metiera a Rafael, porque ya la primera metió a Carmen y me metió a mí. Bueno, bien. Entonces, aparece la primera de Gradolí, que se tituló, bueno, la acabamos de ver ahí en los estantes de la biblioteca, pues yo traía esto escrito, pero ahora ya me he puesto a divagar, cosas que no debía de haber hecho. Bueno, yo estoy terminando. Entonces, ahí está la poesía visual española, antología incompleta de Gradolí, y lo que no me ha dado tiempo de ver, pero supongo que estará también, es el catálogo que publicó Orihuela, correspondiente a la exposición que se hizo en el Teatro Bueno Gallego de Guadalajara. Guadalajara, naturalmente, de España. Digo naturalmente porque la Guadalajara de México está teniendo en el campo del libro una importancia de primerísima línea, para mí está incluso poniéndose a la altura de la feria esa que hacen en Múnich hace mucho tiempo, del libro y tal, ¿no? Guadalajara es una cosa tremenda. En México hay un interés por la lectura y por el libro increíble. De hecho, la antología que tenemos ahí expuesta, que hago un inciso, cuando terminemos todos los libros que hay, incluido la antología la de Antonio, que también es autor de creo que una bonita antología de poesía visual, también publicada por nosotros, dicho sea de paso. Esos libros están a vuestra disposición. El primero que llegue cogerá los mejores o los que sean más voluminosos, lo que sea. Hay que prepararse para los 100 metros. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por lo de Orihuela. Orihuela titula a su catálogo, lo titula Fragmentos de entusiasmo. Y esa palabra entusiasmo es la que yo tomo para bautizar la década, que creo que ha tenido gran aceptación. Bueno. Y entonces ahora me queda otra cosita, ya estamos terminando. Como estamos hablando de la antología, y yo soy un fanático de ella, por varias razones. La primera, porque la historia de la poesía española se viene haciendo a golpe de antología. Pero claro, se publican cientos y cientos y cientos de poemarios, y es casi imposible que nadie sea capaz ni siquiera de conocerlos. Entonces son las antologías las que van marcando, las que van intentando, y de hecho lo consiguen, ir marcando el canon de cualquier tipo de parcela poética, ¿no? Entonces, la gente que figura en las 4 obras citadas, en las 4 que he citado anteriormente, pues son los siguientes. Bueno, y que han venido a los encuentros.
que están citados en las 4 antologías, han asistido por lo menos una vez a los encuentros. Son los siguientes: Calleja, Pedro del Barco, Antonio Gómez, Julián Alonso, Gustavo Vega, Cifri, Antonio Orihuela, Bartolomé Fernando, Isabel Jover, César Reglero, Campal, Aliseda, como no podía ser menos. Bueno, pero Aliseda a lo mejor no hubiera entrado en las 4, pero Aliseda está en las 4 antologías. Bueno, y que en esto le hable. Como vemos, y más o menos ya he indicado en otros párrafos, pues el centro, con los 3 encuentros celebrados durante la década, pues ha sido un dinamizador fortísimo de la poesía en esos 10 años. Hay que citar también la poesía, la jornada de poesía que se hace en el País Vasco. Naturalmente no puedo, aunque sea reincidir, no puedo dejar de citar otra vez la labor de César Reglero con el BOE tanto de papel y con el BOE electrónico, porque eso es el aglutinante diario nuestro. Paco, que se van a enterar que somos familia. No hay Vamos otro. a tener un problema. No hay otro. Bueno, entonces aquí digo yo, esperemos que este 4º encuentro, primero de los celebrados en esta década, sea el detonante. Esto esto es el final. El final del bueno. El bueno. Sea el detonante para que en 2020, durante el 8º encuentro, podáis constatar, podamos, que la década en la que estamos y que terminará ese año merece un nombre tan rotundo o tan redondo como el que hemos propuesto en Visual Libro. Y os propongo, quizás podrá ser esta década la de la explosión visual. Gracias. Yo voy a presentar a Antonio. Me parece a mí que Antonio no lo ha presentado nadie aquí. Sí, tú, pero... pero tú hiciste una presentación, como te corresponde a ti, muy científica y breve, como jefe. Antonio es uno de los grandes críticos literarios españoles, es de plantilla fija en Cuadernos del Sur, y el libro de poesía, las críticas suyas, sobre todo en poesía, creo que están reconocidas, y también en la poesía visual también lleva una serie de años metido muy fuerte. Él, como sabéis, y que no, pues yo os lo digo, es catedrático, es doctor en Filosofía y Letras, y durante una serie de años, hasta que los profesores universitarios que estuvieron aquí las otras tardes hablaban de la universidad y tal, yo naturalmente no me corresponde decir nada de eso, yo estoy muy afuera de la universidad. Ha sido profesor de la universidad, pero parece que la universidad o las cosas de la universidad pudieron más que su ánimo de trabajo en la universidad. Total, que es aparte de todos los títulos y toda su sapiencia, como pronto vais a comprobar, es una excelentísima persona. Creo que anoche dio muestra también de eso, porque mi hijo, yo lamenté mucho perderlo, pero creo que anoche demostró que es un todoterreno, y bueno, ya habla el doctor. Paco, gracias. Yo creo que lo primero que va a pasar aquí es que va a quedar con mentiroso. ¿Te lo quiero explicar? Yo no sé si algunos textos los escribiré con mayor o menor organización, pero lo que sí está claro es que el reto que tengo yo aquí ahora, para lo que se me ha invitado, que es que haga una especie de resumen de lo que ha pasado en este encuentro, así se llama, pero también se puede llamar simposio, jornadas, como queramos. El reto que tengo es que yo no sé ni cómo voy a decir aquí lo que he ido anotando en todos estos días, no porque quiera decirlo todo, ni mucho menos, sino porque, bueno, me voy a perder aquí en tanta nota y voy a divagar cantidad, así que voy a quedar quizás como a la altura de una babucha, como se dice, pero bueno, sí tengo que decir que es un honor para mí, porque cualquiera de vosotros, de ustedes, lo haría muchísimo mejor que yo, y de verdad que lo digo sinceramente, ¿eh? Porque yo aquí, la poesía visual, aparte soy un neófito, yo aquí tengo
no tengo ni quiero tener ningún magisterio, pero sí es una cosa que me interesa, lo mismo que a la mayoría que estamos aquí, porque si no lo estaríamos. Así que yo lo que voy a hacer es breves palabras, seguramente bastante más breves que las tuyas, porque yo aquí me pierdo. Sí quiero organizarlo para dentro de unos días que se publique, se haga una publicación merecida, que dé la difusión a este encuentro, precisamente donde dice Paco que yo escribo, que es en el suplemento cultural de Cuadernos del Sur, que es del diario Córdoba, que se publica los sábados. Bueno, ahí intentaré poner estas notas y algunas más que pueda añadir. Pero bueno, para mí por supuesto que es un honor estar aquí. Pero yo casi, como sé que esto lo voy a hacer regular, pues me voy a coger de entrada, si os parece, a 3 talismanes que me he traído aquí, amuletos, que bueno, es un trozo de arcilla de nuestro cerco, un trozo de escoria que aquí entre nosotros no significa nada, pero es una representación de allí, porque aquí lo que sí hay es, aquí entre nosotros y los que no están ahora mismo aquí, pues que han tenido que irse, lo que sea, es un material de mucho peso y que creo que simboliza muy bien este trocito, que a pesar de que es trozo pequeño, todo pesa bien. Me han dicho que se llama, todos los días aprendo una palabra, space. Pues bueno, pues me acojo sobre todo al space que os representa a vosotros y voy a intentar resumir algo que se me vaya ocurriendo, viendo a golpe de vista de las notas que yo he tomado. No quiero que se me olvide, aparte del agradecimiento que siempre todos lo hacemos, y yo supongo que en vuestra representación queremos hacer el agradecimiento a las instituciones que han hecho posible este encuentro, pero también no quiero que se me olvide, supongo que estará por ahí, el agradecimiento especial, en este caso que yo creo que todos podemos decir esas palabras que yo estoy pronunciando ahora mismo, que se quiere agradecer de manera también particular y especial a Toni, toda la amabilidad y todo el condescimiento que continuamente está teniendo con nosotros para ayudarnos en todo. La verdad es que cuando yo la conocí hace 2 años, porque yo ya me incorporé un poquito más tarde, vi que era una persona insustituible, no se me había olvidado ni su comportamiento ni su cara, y sigue siendo la misma magnífica persona que era, y así va a seguir. Ya se sabe que este encuentro, lo diré un poco en palabras así generalistas, se ha convocado al amparo de tres grandes líneas temáticas o núcleos, que era la de creadores de la poesía visual, la del ámbito de la experimentación digital o electrónica, y luego el ámbito de los difusores de toda esta temática. Concentrándome ya un poquito más en lo que ha sido el encuentro desde sus comienzos, pues tengo que decir que aproximadamente a las 4:30 de anteayer se inauguró el encuentro por parte de nuestra alcaldesa. Yo ya le quiero decir nuestra alcaldesa, porque el hecho de estar aquí, pasear, alegrarnos, etcétera, pues ya nos lleva a sentirnos comunidad con los habitantes de este pueblo. Así que con la inauguración de la alcaldesa comenzó el encuentro y ella manifestó la satisfacción de todo el equipo de gobierno que tenía por comenzar este encuentro y que se llevaba a cabo en relación con la Fundación de Arte Rafael Botín. Después de ella intervino la concejala de Cultura, manifestando también que se alegraba de que este 4.º encuentro fuera ya una realidad, y se refirió a los buenos momentos que vive el Centro de Poesía Visual, el CPV, y le dio la palabra a continuación a José Catalá para que él agradeciera la llegada de los participantes y se centró durante un momento en hablar de la amplia bibliografía original, que creo que lo hemos podido ver hace unos momentos, que está depositada en el Centro de Documentación, un lugar de consulta tanto de autores como de obras. Hablaba de que habían, creo que decía, más de 880 obras y más de 400 obras de autores y más de 400 libros de distintas, temáticas visuales, pero haciendo hincapié en distintos aspectos. Nos recordó también, y no es malo que se nos olvide, o mejor dicho, lo bueno es que no se nos olvide, que existe una página web que la mantiene el CPV y que trimestralmente se edita una revista que llega incluso, nos dijo también, a Europa y a sitios de Latinoamérica. Recordó al mismo tiempo que también el CPV publica la revista Grisú, que se mantiene o que se puede ver en la página web, y que además de eso se puede consultar en YouTube.
Dijo también que el CPV, si no me equivoco, se inició el año 2005 y a continuación se presentaron o se dijeron que estaban publicadas y están llegando ya los primeros ejemplares de las actas del tercer encuentro, que son las actas de hace 2 años. Estábamos entonces por las 5 más o menos en punto cuando sucedía eso, y a continuación pues tuvo lugar una exposición de Antonio Monterroso y de Javier Álvarez. Ellos hablan entre ellos y Monterroso presenta al CPV deseándole un futuro esplendoroso, oportuno en sus progresos, y agradeciendo también, nos decía Antonio Monterroso, la colaboración de autores y de artistas visuales que entregan su obra al centro de documentación. Él alude, creo que lo pongo aquí entre comillas, a que en el CPV se conservan, están allí representados investigadores de elevada talla intelectual, y añadió, cuyas cualidades humanas les hacen acreedores de su presencia a muchos de ellos en este encuentro. Javier Álvarez, a continuación, que ya intervino hace 2 años y que intervino hace 2 años y que intervino también aquella tarde a continuación después de Antonio Monterroso, pues es un joven, nos hemos dado cuenta nosotros, que es un joven de una experiencia ya que va siendo importante en el terreno de la poesía visual, sobre todo en el ámbito del trabajo con los alumnos, y bueno, un joven suficientemente preparado y que cada año que viene por aquí nos da sorpresas. Él hizo una introducción a los libros de emblemas, y siendo él un especialista en el siglo de oro, en los siglos de oro, según se quiere decir, pues se centró en los siglos XVI y XVII, porque nos dijo que los emblemas eran un género extremadamente popular en aquellos siglos. Habló de los antecedentes o precursores de la poesía visual contemporánea, y, o sea, se centró a los emblemas diciendo que eran un género antecedente o precursor de la poesía visual contemporánea. Nos habló del contexto de epigrama, de las partes que tiene el emblema, el lema, el elemento gráfico, y luego el comentario o la glosa, como se quiere decir. Entre ellos, algunos de los emblemas que comentó es que la pobreza impide subir a los ingenuos, que la ocasión la pintan calva, o que el príncipe ha de procurar el provecho de sus súbditos. Así que con esto, poquito a poco, fuimos tomándole el gusto al encuentro, y finalmente, después de cada una de las intervenciones, pues siempre ha habido un debate enriquecedor con las preguntas, las respuestas, o con la intervención de distintos personas que estábamos aquí. Luego habló a continuación María Ángeles Hermosilla, que tomó la palabra para teorizar y profundizar en diversos aspectos de la poesía visual. Ella, si no lo tengo aquí mal anotado, partió de la tradición platónica y nos hizo un enfrentamiento, una comparación entre lo sensible y lo inteligible. Eso lo utilizó ella para hacer referencia a la unión de estos dos conceptos, y adentrándose en aspectos de la recepción y de la interpretación, que es uno de los ámbitos, de las parcelas que ella más ha tratado o está tratando en el ámbito universitario. Hablaba de que lo sensible y lo inteligible unidos podrían abrir paso al conocimiento, y esos dos aspectos deben ser estudiados, a lo que esta profesora, como investigadora, se prestó en su exposición que hizo con todo detallismo y minuciosidad. También habló o comentó ejemplos propios de poesía visual, y hablaba entonces dividiendo de letrismo, de poesía concreta, de poesía semiótica, del poema objeto y de otras modalidades, entre ellas una que ella, al menos parece ser que ella quiere llamarlo fascia. Luego habló también de poesía fonética, libros de artistas, etc. A continuación, después de María Ángeles Hermosilla, intervino el catedrático de estudios ingleses, que es como se llama en Córdoba, Bert Diez, no sé si se llama Gómez, el apellido, Guerrero, bien, pues que además es una persona que yo sé que en la Universidad de Córdoba goza de bastante admiración
porque es una persona bastante honesta, es una persona muy trabajadora, y como aquí quedó patente, de los que se revela a veces contra las estructuras esas que decía Paco, que son tan férreas, son tan endogámicas, y que algunos nos han hecho pasar malos momentos. Verdi empezó centrándose en distintas definiciones de la poesía visual, dijo que un poema es un elemento visual, también dijo que, dio 4 definiciones como ya he dicho, dijo que la poesía visual grosso modo es poesía experimental, también dijo que es una parte de la poesía concreta que no tiene texto, etc. Él se manifestó aquí entre nosotros, dijo que eso de que un poema es un elemento visual y que eso de que la poesía visual es grosso modo poesía experimental, esas son las dos definiciones a las que él se adhirió y que dijo que iba a defender ante nosotros. Habló de conceptos de arte, de antiarte, y luego a partir de todo esto se centró en la época de las vanguardias norteamericanas y examinó ejemplos de poetas visuales ingleses, que bueno, aquí no citó los nombres, que están recogidos y que evidentemente todo quedará así, se puede hacer la publicación a la que me he referido, para que todos recuerden con exactitud lo que dijo Verdi. Él defendió también la idea de que la poesía visual tiene una historia de milenios, una idea que, aunque la defiende él, es la que todos reconocemos, ¿no? Le interesa, dijo también, la poesía visual, que posee una constante antropológica y rondó, el autor, el investigador, rondó las explicaciones que dan o no dan, dijo él, que dan o no dan carácter visual a ciertas manifestaciones artísticas. En fin, dijo también que no debemos separar lo visual de lo verbal, y se centró luego en distintas clasificaciones del entorno de la visualidad norteamericana. Habló del Projective Bear, habló de Mario Zaya, etcétera, etcétera. Nos recordó, digo también entre comillas, lo tengo aquí anotado, que Canadá, en el ámbito de los estudios ingleses, etcétera, es el centro de la poesía visual norteamericana. Canadá es el centro de la poesía visual norteamericana, dentro de la tradición, nos dijo él, o nos informó, del open form o de la forma abierta. En fin, dijo también, lo tengo también entrecomillado, que el arte no existe, existe la creatividad. Frase que nos ha inculcado también César Reglero, o quizá la frase se lo dijeras tú, perdón que quizá me he confundido. Tú lo dijiste tú y él comentando la frase anterior que él. Y antes lo había dicho otro. Bueno, vale, o no lo tengo aquí o me lo he saltado. Ya digo que voy poniendo orden, voy como un pajarillo revoloteando en la flor, la que me gusta me quedo con ella. Si no, a continuación habló Francisco Marrodán Mangado, que es un artista videocreador que reside en Córdoba y cuyos videopoemas ya han recibido galardones importantes. En sus trabajos destaca la mirada poética que le da forma a esos poemas. Nos habló de lo poético en el audiovisual contemporáneo, y nos demostró cómo se pueden montar contenidos audiovisuales para mostrarlos al público. Nos mostró varios vídeos, uno hizo un análisis de la expresividad gestual, recordemos, creo que era el chico que ante aquella proyección fílmica o película continuamente hacía gestos, entonces demostró lo importante que es la expresividad gestual, focalizada en este caso en el rostro de un niño durante el visionado de una grabación ficticia. Vimos cómo había una riqueza en un código de gestos, podríamos llamarlo así, ¿no? Partió del artista también Air France, con su representación de marionetas, que era lo que se estaba allí visionando, y a continuación pues habló también del homenaje a Chris Marker, que fue el autor que nació en 1921 y que dice, porque yo no lo sabía evidentemente, que murió este mismo año 2012. Y en esta sección del homenaje a Chris Marker nos dio a conocer al padre del ensayo fílmico y del documental moderno, según él lo definió Marrodán Mangado.
Marrodán Mangado se demostró que es un autor que trabaja mucho con el montaje y exhibió en ese momento varias piezas de autor que le sirvieron para hacer en ese mismo momento varios comentarios y para terminar hablando de los sucesores de Chris Marker, entre los cuales se citó el mismo.